Muy buenas tardes, queridos amigos de su programa Sin Encuentro. Eh, Quien les habla, Juan Carlos Lozada, tiene el gusto de saludarlos y de darles la bienvenida a esta nueva emisión de su programa, un espacio que es posible gracias a la colaboración conjunta entre dos organizaciones zulianas de gran prestigio y de gran actividad, como son el Cineclub Universitario de la Universidad de Zulia y el Teatro Baral. Este es un espacio que conduce el profesor Ángel Lombardi, ex rector de la Universidad del Zulia y también de la Universidad Cecilio Acosta, y quien les habla, Juan Carlos Lozada. En el día de hoy vamos a dar continuidad al ciclo homenaje al maestro Akira Kurosawa en este mes de septiembre, en el que se conmemora pues un aniversario más de su fallecimiento. Deja una obra de más de 30 largometrajes, la mayoría de los cuales, o por lo menos una docena de ellos, muy celebrados mundialmente, con gran influencia en muchas cinematografías en todo el planeta. Este mes de septiembre, pues que tiene 5 semanas, hemos tenido la oportunidad de contar con los análisis de Ángel Rafael Lombardi Boscán, la primera ocasión de este ciclo con la película Rashomon. Continuamos la siguiente semana con nuestro invitado especial Manuel Ocando a propósito de la película Vivir. Continuamos el tercer jueves del mes de septiembre, la semana pasada, con la película Los Siete Samuráis. Tuvimos alguna dificultad de orden técnico para establecer la participación de nuestro invitado especial Luigi Shamana, pero en cualquier caso él estuvo intercambiando a través del chat, ¿verdad? Y hoy pues vamos a continuar en este cuarto jueves, jueves 23 de septiembre, cuarto jueves de septiembre, con El infierno del odio. Y repetimos invitados especiales, nuestros queridos amigos de Psicofilms Análisis, Gabriela Reyes, Gaba Reyes y Franz Conde. Con ellos, el profesor Ángel Lombardi y yo vamos a tener el gusto de conversar en relación a esta importante película de el maestro Akira Kurosawa, un thriller, una película también, de tenor psicológico y una película también en el orden del policial. Vamos a establecer entonces la comunicación con nuestros queridos amigos, con nuestro profesor Ángel Lombardi, ex rector de la Universidad de Zulia. Por allí estamos ya estableciendo la comunicación. Mejor imposible, pero entraron los tres de forma sincronizada. Esto está cada vez mejor. Franz, Gaba, profesor Lombardi, ya bienvenidos. Tenemos la coreografía. Parecemos una escena de una película de Kurosawa, perfectamente coreografiada. Estamos sincronizados, sin lugar a dudas. Maravilla. Una maravilla. Bienvenidos, Franz y Gaba, nuevamente. Qué gusto volverlos a ver y desde luego qué gusto va a ser intercambiar con ustedes estos análisis que ustedes, a los que nos tienen acostumbrados. Gracias. Saludos, Gaba. Saludos, saludos, y Fran, saludos. Igualmente. Gracias por la invitación otra vez. Los estuve viendo y oyendo en Pasolini, muy bueno. En el de Camerón. Qué bien. Sí. Sí, bueno, gracias por vernos, ¿no? Qué honor. por
Don En estos tiempos eso es lo más que uno puede aspirar, a que lo escuchen a uno, ¿no? Y bueno, en estos tiempos donde la gente quiere hablar y no. Quiere hablar y no escuchar, ¿no? Que lo escuchen a uno, bueno, eso El problema imagínense. somos nosotros que queremos hablar. Sí, exacto. Además, una película adecuada para tiempo de peste, ¿no? Porque el libro se escribió en tiempo de peste negra, Así mismo en el fue. 14. Así mismo fue. Así mismo fue. Bueno. Bueno, y con muchas ganas entonces de escucharlos, ¿verdad, profesor? Vamos entonces Claro, claro. vamos entonces a darle la palabra a Gaba y a Franz en el orden que ustedes elijan para empezar este análisis de la película El infierno del odio. En esta Adelante. casa, los hombres primero, las Exacto. teorías feministas. Vale, No, muy bien. bueno. No, bueno, primero les quiero dar las gracias. Yo no había visto esta película y que nos las asignaran, bueno, ha sido realmente un regalo porque la encontré fenomenal, estupenda. Fueron 2 horas y 23 minutos que estuvimos al borde del asiento. Realmente estábamos sentados Se igualitos como acabó, estamos yo quería ahorita. seguirla viendo. Esto no, nada. Entonces, bueno, gracias por eso, ¿no? Parte de estos programas es que nos motivamos y muchas veces nos obligamos los unos a los otros a ver, a leer cosas, a pensar en cosas que nosotros normalmente bajo nuestra propia, digamos, ideas o bajo nuestra propia iniciativa no lo haríamos. Entonces, eso es parte de la belleza de estos intercambios, ¿no? Sí, es como, bueno, una clase donde tienes que preparar y buscar el Preparar la material. materia, así es. Pero bueno, como es costumbre, yo les tengo preparado un texto porque después Gaba me acusa tras bastidores que yo devarío y que me repito a mí mismo, pero entonces, bueno, lo tengo todo con el texto que empecé a escribir hace 2 días, entonces lo he estado así en los ratos aquí y allá Mira, manipulando. la gente va a creer que en verdad yo voy y te regaño después. Hiciste mal, Es pero parte de la claro. imagen mediática que construimos, ¿no? Pero estás construyendo la mía. Bueno, de esta película, aunque El infierno del odio se puede disfrutar enormemente como una de las mejores películas policiales de la historia, voy a sugerir un par de ideas teóricas que podrían aumentar aún más el disfrute de este fabuloso filme. Pero quiero, antes de entrar en materia, hacer una brevísima introducción. Yo siempre digo brevísima y después me extiendo por 10 minutos. Introducción del por qué uno intenta buscarle las 5 patas al gato con el análisis fílmico, porque ese ha sido uno de los puntos de discusión del programa Cine Encuentro de aquí en el Cineclub Blues. El arte, desde sus comienzos, como una actividad intrínseca a la conciencia del Homo sapiens, tiene 2 funciones primordiales. Bueno, en realidad hay una tercera que comentaré después si viene al caso para no complicar las cosas por ahora. Pero la primera función es imitar a la realidad. Pensemos en la película que nos concierne, El infierno del odio. Su función primera es recrear eventos que perfectamente han podido pasar. En ese sentido, Kurosawa hilvana una narrativa, tanto en diálogos como en imágenes, que nos atrapa por completo, precisamente porque la reconocemos como perfectamente factible y fidedigna. Pero el arte tiene también una segunda función, de la que ya se especula desde las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira o de Lascaux. El arte tiene una función alegórica, o como se dice en pintura, una función iconográfica. Pensemos en una pintura de un bodegón, por ejemplo, una naturaleza muerta, uno de los géneros más, digamos, trillados de la pintura. Aunque vemos en ella una representación fidedigna de la realidad, las frutas, el pan, la jarra de vino, inclusive algunos insectos, esta representación no solamente acepta una lectura mimética, sino también acepta una lectura alegórica. El artista inclusive la ha pintado con esa intención manifiesta. Y eso lo sabemos porque hay documentos históricos que lo revelan. En un bodegón, las frutas maduras pueden significar el esplendor de la vida, por ejemplo. El vino
la tentación del vicio. Y los insectos sirven de memento mori, un recordatorio de que la vida es pasajera y de que pronto nos espera, al igual que las frutas, la putrefacción y la muerte. El infierno del odio, la película de Kurosawa de la que hablamos hoy, por cierto que me corrigieron, me dijeron a alguien que sabe japonés y me dijo que Kurosawa, y que como en japonés dicen primero el apellido, es Kurosawa Akira, como uno debe decir, pero bueno, digamos Kurosawa. Ya que el infierno del odio también tiene, por supuesto, una lectura iconográfica. Pero, quiero y debo adicionalmente, antes de... ¿Quedé? ¿Dónde? Sí. No, en el infierno del odio también, por supuesto, una lectura. Sí, una lectura iconográfica o alegórica posible. Y es a ella precisamente la que quiero intentar llegar. Y quiero y debo, adicionalmente, antes de sugerir un par de interpretaciones de la película, comentar un par de cosas acerca de la cultura japonesa y de su interacción con la cultura occidental, porque también ha sido tema del cine encuentro con Kurosawa. En la cultura occidental, vale decir, en Europa y sus colonias, a partir del siglo de las luces, el entendimiento del mundo y de las leyes que lo gobiernan se hace a través del uso del raciocinio y del método científico. El triunfo de Bacon, de Newton, de Kant, de Voltaire, radica en abandonar la revelación religiosa como fuente confiable de las verdades del universo. Pero esta aproximación al mundo no es necesariamente la misma que hace la filosofía japonesa tradicional. En la tradición Zen japonesa, las verdades más fundamentales e importantes son inefables. Es decir, son indecibles, imposibles de articular, bien sea como en ecuaciones matemáticas o imposibles de articular en texto o con palabras. Muchos japoneses, a diferencia de sus contrapartes occidentales, no han abandonado esa manera de ver el mundo. Y eso los contrasta con el ateísmo materialista que prevalece en Occidente. En ese sentido, yo veo a Kurosawa como una suerte de sacerdote que quiere alcanzar verdades fundamentales que son inefables, por lo que yo, o que lo que cualquiera pueda decir acerca de su cine, estará simplemente tratando torpemente de aproximarse a esas verdades, bajo la óptica de los japoneses, eso es. Hay otra cosa que quiero comentar acerca del Japón y de su cultura. Y es que solemos tener la idea de que la cultura japonesa es un fenómeno enteramente endógeno, que ha nacido, crecido y que continúa impoluto y aparte de las influencias occidentales. Pero eso es completamente falso. Y hay evidencias históricas también de sobra que reportan la larga e influyente interacción con Occidente. No solo en su religión, el budismo, que viene de la India a través de la China, fusionándose luego con el Shinto, pero en particular a partir de los intercambios culturales y comerciales que se dieron en el siglo XV, el Renacimiento, primero con Venecia, pero después más tarde con Portugal y Holanda, y que siguen al sol de hoy, hasta el sol de hoy, invariables. En ese sentido, las acusaciones que se hacen a Kurosawa de ser un cineasta occidentalizado, en mi opinión, son realmente injustas. Kurosawa es muy japonés, pero también es un universalista, a la par de Borges, a quien nunca podemos dejar de nombrar ni en uno solo de estos programas de Cine Encuentro. Para un hombre culto y sensible como Kurosawa, un artista en todo su sentido, es perfectamente normal conocer, hablar y filmar la mitología griega, a Shakespeare, a Dostoyevsky, saber de existencialismo, para nombrar solamente un manojo de sus temas favoritos. Dicho esto, quiero ya finalmente abordar un par de ideas que pueden llevar a elevar este aparentemente modesto film policial a la categoría de arte y filosofía fílmica. Lo primero que quiero decir es traer un concepto recurrente en Kurosawa, que es el del ibris de los antiguos griegos.
Ibris es un concepto griego de suma importancia existencial, que significa más o menos, en las palabras de hoy en día, desmesura, pero que también incluye entre ese cúmulo de ideas que encierra la palabra ibris, arrogancia, orgullo, coraje estúpido y excesiva confianza en uno mismo. Previa a esa noción cristiana de pecado y castigo divino, existía en los griegos la noción de ibris y némesis. Vale decir que cuando uno codicia y obtiene más de lo que a uno se le ha sido asignado, en punto de vista de los griegos, por las fatas, los dioses entonces envían a Némesis, quien es la diosa de la justicia retributiva, quien se encarga de restablecer esa justicia. No muy lejos de esas nociones están las nociones budistas de karma y samsara, causa y efecto. Teniendo esto en mente, una manera de ver el infierno del odio es como un Macbeth de Shakespeare, pero sin Lady Macbeth, que, como ya saben los expertos en Kurosawa, también llevó a la pantalla en otra gran película que se llama Trono de Sangre. Le explico por qué yo lo veo también como una suerte de Macbeth. A pesar de que nuestra simpatía está también con Gondo, el protagonista de Toshiro Mifune, que hace Toshiro Mifune en la película, no nos olvidemos que es su ambición lo que lo está llevando a traicionar a sus socios, que también pueden ser vistos como sus hermanos que están bajo, digamos, el manto protector del patriarca, que es el jefe de la empresa. Y él está intentando traicionar a sus socios para tomar control de la compañía. Realmente, visto así, no es muy diferente a lo que Macbeth hace cuando traiciona al general Banquo, asesinándolo para quedarse con el trono. A Gondo, al igual que a Macbeth, el ibris, la perversión de las leyes morales, lo lleva a la tragedia, que en este caso es el secuestro y la obligación del pago de rescate. En ese concepto de ibris está allí y es válido tanto para Gondo como para el secuestrador, Takeuchi. Viéndolo así, es un film que realmente nos pone en disyuntivas éticas. Yo pensaba que era como un banquete de disyuntivas morales. Y nos abre los ojos para empezar a ver todas estas disyuntivas por doquier. Menciono una, por ejemplo. El secuestrador, que supuestamente está intentando vengar esa injusticia social, también mata a una mujer inocente con la heroína, probando la droga, para después cometer su crimen. Pero también no es casual que el secuestrador se confunda de niño, ya que eso nos pone en otro dilema moral. ¿Por qué está bien pagar, como piensa Gondo, el rescate por Jun, que es su propio hijo, y no por Shinichi, que es el hijo del chofer? Al fin y al cabo, no hay diferencia entre ellos, lo cual Kurosawa muy astutamente lo hace ver cuando ellos se cambian de disfraz. Nos está diciendo, son dos niños, son inocentes, son iguales. Es normal que nos confundamos porque no podemos juzgar moralmente a uno como más valioso que el otro. Hay una segunda idea que quiero mencionar, que es de alguna manera radicalmente opuesto a lo que acabo de decir, pero que nos muestra otra senda de aproximación a Kurosawa. No es una idea, es una idea larga, compleja, que no me dará tiempo de desarrollar, pero es la dialéctica entre amo y esclavo que primero mencionó Hegel, pero que de alguna manera desarrolla maravillosamente Nietzsche en uno de sus textos tardíos más celebrados, que es la genealogía de la moral. Vamos a ver. Es obvio que El infierno del odio es una película de dualidades y opuestos. Su título en japonés es de hecho Cielo e Infierno, y en inglés es High and Low, alto y bajo. En el cielo vive Gondo, y en el infierno, abajo, vive Takeuchi, el secuestrador. Dos clases sociales, la de los amos y la de los esclavos. De acuerdo a Nietzsche,
Gondo representaría la moral del amo, que es la misma moral, casualmente la describe Nietzsche, como la moral del guerrero, es la moral del samurái. El hombre que define su propia moral, que sigue su ímpetu para alcanzar sus victorias. En este caso, en el caso de Gondo, ese ímpetu es tener una gran empresa que produzca excelentes zapatos. Yo sé que es un ejemplo poco lírico que Gondo sea un zapatero, pero al mismo tiempo es un ejemplo maravilloso, porque esas preguntas éticas nos conciernen a todos, no solamente a los samuráis, sino también a los zapateros, a los cocineros, a los psicólogos, y en todos los ámbitos y en todas las épocas. Takeuchi, por su parte, encarna la moral del esclavo, del resentido, el que desea ejercer venganza sobre el amo por su propia incapacidad creadora. Nietzsche apunta en la genealogía de la moral que el resentimiento es la consecuencia ineludible de cuando el esclavo debe vivir bajo las reglas morales del amo. Bueno, hay bastante para que nuestros políticos aprendan de Kurosawa cuando se mete precisamente como comentarista político, que no es una lectura usual que se le hace a Kurosawa, pero está ahí. Y cuando uno suplanta, y digamos que quizás el mensaje de esta película, o una de las posibles interpretaciones de esta película, es que cuando uno suplanta la ética del esclavo por la ética del amo, también se está cometiendo un crimen. Nietzsche decía que se está asesinando una pulsión que, bueno, Platón la llamaba el eros, Freud también la llama el eros, que es la pulsión creadora instintiva. Uno no juzga al león o al halcón por tener este ímpetu, esta pulsión depredador. Es simplemente la naturaleza humana. Y esta es la revisión realmente implacable que Nietzsche le hace tanto al cristianismo como a Marx, al marxismo. Bueno, yo me podría seguir extendiendo con esta película porque realmente la considero una absoluta maravilla, fenomenal, pero ya dicha esta última provocación política de la revisión de Nietzsche al cristianismo y a Marx, no me queda otra que dejarlos con Gaba. Sí, bueno, la verdad es que bien interesante lo que planteas, ¿no? No habíamos hablado antes de la película. Sí. Bueno, ¿qué pensé yo de la película? Cuando la vi, ¿qué vi? Y para mí era como tres grandes temas interconectados. Para mí es una película con un contenido social muy importante y pensaba, bueno, uno, las estructuras de poder social, ¿no? Donde la vemos incluso, o sea, en todos los niveles, porque lo más fácil de ver es el cielo, el Gondo, el infierno, donde la ciudad de abajo, que él decía, hace 40 grados, hace calor aquí, ¿no? Eso por un lado. Pero si vemos también en Gondo, bueno, las estructuras de micropoder también allí, ¿no? En la empresa. Entonces, el jefe del jefe, estos empresarios, cómo entonces se quieren rodar el poder entre ellos, circularlo como en una traición. También lo vemos por debajo en las estructuras de poder policiales. O sea, vemos todo cómo la sociedad en cualquiera de sus niveles está estructurado de esta manera, ¿no? Y los otros dos grandes temas para mí son el resentimiento social y la envidia. Cosa que me parece más acertada hablar de la envidia que del resentimiento social. Quizás porque el resentimiento social, como yo lo entiendo, es la consecuencia de un proceso de envidia que no se ha podido elaborar desde muy temprano en la infancia. Hay una psicoanalista llamada Melanie Klein, que es quizás como la que más habla de esto, pero esto está en muchos, y post-kleinianos, como llamamos nosotros, o sea, gente que vino después de Melanie Klein. Melanie Klein introduce la envidia como uno de los sentimientos más tempranos de todos nosotros. Cosa que en el cristianismo es como, más, iba a buscar algo yo, un artículo, entonces colocó algo así como resentimiento de envidia, estaba buscando un artículo específico y no lo había terminado de poner, y lo primero que me saca Google es, bueno, una cosa de católica, church, no sé qué, que decía cómo combatir la envidia. Entonces, pero como una cosa
muy pecaminosa, pero es importante reconocer que todos padecemos de envidia desde muy temprano. ¿Qué es lo que sucede? O sea, y Melanie Klein llama esto como los aspectos más arcaicos, tempranos de la personalidad. Bueno, que en la medida que la psique se va desarrollando, la psique se va integrando, el amor y el odio se van entremezclando, hay un proceso de maduración emocional y, bueno, el niño reconoce que el ataque envidioso puede dañar el vínculo. Entonces se siente culpable y cada vez esto va como mitigando más los sentimientos envidiosos en favor de los sentimientos amorosos, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí parte después una cosa cultural de no puedes sentir envidia. Pero ¿qué es lo que planteo yo aquí con el infierno del odio? Bueno, que lo vemos claramente en el secuestrador y se lo dice. Para mí o sea, es como que es clarito. Él tiene envidia de lo que tiene Gondo. Y él no puede tolerar la envidia que siente al ver que alguien más tiene algo que él desea. Y una cosa interesantísima es que vemos que el secuestrador no pide este dinero para él hacerse millonario y bueno, y tener ahora su casa él en la colina. No, él lo único que quiere, y aquí es donde yo apunto lo de la envidia, lo único que quiere es dejar a Gondo sin el dinero. Es decir, él no quiere alcanzar la posición de Gondo, él quiere reducir a Gondo a su posición. Y eso es justamente lo que pasa en el fenómeno de la envidia. La envidia no es que aspira a alcanzar esto cuando es destructiva, porque hay otra cara, cuando la envidia se logra tolerar y manejar y uno reconoce estos sentimientos hostiles, bueno, la envidia tiene una cara constructiva. Motivacional, claro. Que se transforma incluso en admiración. O sea, yo admiro al otro y quiero alcanzarlo. O sea, quiero tener lo que él tiene o ser como él es. En la envidia destructiva, que es esta envidia temprana, que vinculada directamente al odio, es, bueno, aquello que él tiene, yo lo deseo, y me genera un odio y una frustración tan profunda que lo único que yo puedo hacer es destruir eso que el otro tiene que yo deseo, porque de esa manera ya yo no tengo nada que envidiar. Entonces, y ahí viene el proceso del resentimiento social. El proceso del resentimiento social, como yo lo entiendo y como es entendido por muchos otros autores, no por todos, porque algunos lo ven como un fenómeno aparte, el resentimiento social viene a partir de experimentar que alguien te ha hecho una humillación, la vida, la otra clase social, otro grupo ideológico, si son mujeres los hombres, si soy hombre las mujeres, o sea, como lo diferente a mí, el otro ha hecho me ha hecho una humillación o me ha generado un daño del cual yo no he podido vengarme y que me genera mucho odio, me genera mucha frustración y, bueno, lo resiento. Voy a poner esta palabra, resentir. O sea, sentir, sentirlo nuevamente, bueno, ¿no? Mira. Una y otra vez, perpetuamente. Entonces, pero el resentimiento, a mi entender, es solo producto de la envidia. Si yo no he podido, o sea, yo de infante tuve dificultades para elaborar mis sentimientos de envidia, hubo un quiebre ahí en la maduración emocional que me permitió prevalecer el amor por encima del odio y la reparación o el temor a dañar los vínculos. Bueno, yo voy a estar anclado en leer las cosas muy tempranamente y cualquier frustración desde este lugar de envidia. Entonces, ¿qué es lo que hace que dos sujetos en las mismas condiciones de frustración, en las mismas condiciones sociales, se adhieran o no a discursos de resentimiento social? Su posibilidad de elaboración de las emociones tempranas. Qué interesante. Fíjate, les hemos dicho, no habíamos hablado de esta película antes, pero hay una curiosidad lingüística en la genealogía de la moral de Nietzsche, que es que él utiliza la palabra ressentiment en francés. Él no usa el equivalente a resentimiento en alemán, que no sé cuál es. Pero hay dos acepciones de la palabra. Resentimiento, entendido en inglés,
la lengua en que estudia Nietzsche, es cuando tú tienes esa envidia y o has sufrido alguna vejación moral o física, pero logras vengarte. Y esa venganza iguala esa sensación de vejación. Eso se llama resentimiento, pero en francés ressentiment es cuando esa venganza se te hace imposible. Entonces tú alojas el sentimiento de resentiment contigo. ¿Qué es lo que le pasa a Takeuchi? Él quiere traer su resentiment al campo del resentimiento en el que él puede ejercer la venganza. Interesante, porque no es igual en español. Cuando nosotros hablamos de resentimiento social, sí está descrito, o sea, y en sociología está descrito que el sujeto siente que no logra vengarse de esto. Y entonces, por eso es que siente y resiente una y otra vez perpetuamente, porque la venganza no se concreta. Porque la venganza, y lo vemos claro, que ese es el resentimiento de Nietzsche, ¿sí? Pero lo vemos exacto, y lo vemos en el secuestrador claramente, que él, bueno, secuestra, hace todo esto, pero aún así, en esta conversación con Gondo, su resentimiento no está saciado, y no se sacia justamente por la vida. Una cosa que yo leía una vez de Ana Teresa Torres, bueno, escritora venezolana, sí, maravillosa, a quien admiro mucho, envidio constructivamente exacto. todos los libros de su capacidad de escribir, que a mí me parece maravillosa. Ana Teresa dice que justamente que el sujeto, a veces el resentimiento social no se alivia por experiencias satisfactorias, porque tú le das al sujeto resentido algo bueno o lo logra alcanzar, y eso igual no calma la envidia ni el resentimiento, porque siempre se va a hacer insuficiente. O sea, siempre va a estar desde el lugar de la envidia comparado con lo deseado, que está además idealizado. Entonces desde este lugar de la envidia, yo obtengo algo y eso se desestima. Bueno, esto no es suficiente. Fíjate cómo a él le dieron 3 papas más que a mí. Entonces, sí. Porque pero es interesante porque se ve claramente entre el secuestrador y Gondo, pero es que esto también pasa en el sistema de poder de Gondo y la compañía de zapatos. Sí, o sea, total. Ellos están ofreciendo hacer una cosa fraudulenta a Gondo para quitarle el poder al presidente. Después, como él les dice que no, entonces se alían al presidente para quitarle el poder a él. Pero Gondo a su vez está comprando otras acciones por allá a la espalda, a la espalda. Fíjate tú, la moral de Gondo, y no sé si lo cito en el texto, que cuando están jugando es una escena que casi pasa desapercibida. Él le dice al niño, a Jun, a su propio hijo, sí, escóndete y lo matas por la espalda, que es la manera de vencer en el juego al propio Shinichi. O sea, es su propia moral, claro, siendo transmitida transgeneracionalmente. Pero si nos vamos acá, Gondo, bueno, es más moral que los otros. Bueno. Porque Gandhi diría que no es virtuoso, corrígeme si no es así, pero que no se es virtuoso por obrar el bien, sino que a pesar de tener los impulsos de obrar el mal, claro, yo obro en favor del bien. Es decir, él se quiere quedar su dinero para pagarle para comprar sus acciones y tener él, bueno, sus beneficios, pero a pesar de ese deseo, bueno, él, claro, acepta pagar el dinero. Porque hay una transformación moral en Gondo, y por eso es que mi lectura favorita es la inicial, la del Ibris. Bueno, él va hacia estrellarse, Gondo, pero cambia a tiempo, paga el rescate, y bueno, digamos que la justicia retributiva, Némesis, le devuelve el dinero y le devuelve la fortuna, y le devuelve inclusive una mejor manera de vivir, su propia compañía más pequeña, donde él tiene control acerca de la calidad de los zapatos que hace, ¿no? Y la aprobación del otro, que lo ve como un buen hombre. Sí. A diferencia de después, él, cuando el que le dice, tú no eres ni humano, al asistente, al de los 10 años con él, que le dice, ay, vuelve con nosotros, le dice, yo no voy a volver con ustedes nada más para calmar la crítica social, ¿no? O sea, que el bien solo por calmar la opinión pública.
Mira, Gaba, y perdón, sí, Gaba, Franz. eh, Estamos llegando a la primera parte del programa y es por estupenda favor, la hilación imagínense, no cadenciosa nos queremos, que vamos exacto. teniendo. Fantástica, fantástica y da mucho, mucho para analizar a partir de los elementos que ustedes están diciendo. Antes de pasar a los comentarios del profesor Lombardi, a mí me gustaría, al hilo de lo que Gaba y tú, Franz, han señalado, por lo menos en esta última parte de vuestro análisis. Eh, bueno, esta manía de anulación, ¿no? En términos de la envidia, del mecanismo, el dispositivo de la envidia, de la anulación del otro para que pueda entonces satisfacerse ese sentimiento malsano de esta envidia, ¿no? Esa especie de igualación hacia abajo, de anulación de todo lo que no puedo conseguir yo para verme satisfecho, ¿no? Me gustaría un comentario de ustedes, lo más breve que se pueda, por lo menos en esta parte, antes de pasar con el profesor Lombardi. Vamos a tener suficiente tiempo para seguir sacando, digamos, aspectos de los que ustedes han mencionado. Bueno, yo no quiero comentar mucho porque creo que ahí Manuel Ocando, que también ha sido invitado en este programa, creo que lo comenta ahí con ejemplos de la vida real, ¿no? O sea, esto no es simplemente una cosa que está en los libros o que está en las películas. Esto es una cosa que uno ve a diario en la política de países latinoamericanos y del resto del mundo, ¿no? Es como una dinámica que se ve en la vida real. Así es, mira, hay una cosa, hay dos cosas para cerrar. Una es, bueno, un autor maravilloso que dice que la envidia es, ay, ¿cómo es que lo llama? La perversión del deseo. O sea, que la envidia tiene que ver con el deseo, pero es la perversión del deseo. Y lo otro que me parece maravilloso es que, bueno, sí, o sea, el reconocimiento de la envidia apunta no a señalar, tú eres malo, porque todos tenemos envidia, y reconocerlo apunta a un proceso importantísimo, que es, bueno, reconocer tus sentimientos hostiles y hacerte cargo de esto y no atribuirlo solo a las privaciones y a las frustraciones, que es la cosa del resentimiento. O sea, el otro no me da, el otro me priva, el otro... Si yo reconozco que estos son mis ataques envidiosos, entonces yo puedo irme más allá de la frustración para una construcción, ¿no? Entonces, bueno, creo Muy bien. que esto lo vemos que fue lo que Sí. pasó con Gondo. O sea, el reconocimiento de sus elementos hostiles, bueno, lo Mira, lleva a la posibilidad de construir una vida distinta, pero más sí. satisfactoria para él. Mira, y lo conecto también, y prometo que es lo último que digo hoy. De momento. Pero hay otra lectura posible, o digamos otro ejemplo, más que otra lectura posible en esta película de Kurosawa, que es conectarla con los eventos de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en particular de las bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki. Es muy curioso y muy, digamos, que revela una gran cantidad de cosas. Que la escena prolongada en la que Takeuchi está en un bar tratando de comprar heroína para finalmente matar a sus cómplices que él cree que están vivos aún, está en un bar completamente occidentalizado, donde hay una serie de personajes norteamericanos, occidentales, obviamente, digo norteamericanos porque hay algunos negros que deben venir de los Estados Unidos, y los policías se ponen unas gorras como marines. Esta es una escena, esto es un cliché de la escena de las fiestas de los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí Kurosawa está casi que, bueno, que sin duda, creando un paralelismo entre ese resentimiento, esa envidia que existe entre las dos naciones que se fueron a la guerra. Bueno, o sea, bombardear a la una a la otra, tirarle una bomba atómica a Japón, es querer llevarla a que Japón sienta lo que ellos sintió, que el resto de Europa sintió con la devastación de la guerra, es una autodestrucción. Entonces es un ejemplo claro de cómo estos fenómenos psíquicos
bueno, puede llevar a la destrucción del mundo entero. Esto no es simplemente un problema entre un zapatero y un secuestrador. Para cerrar, El destino de la humanidad pende de estos asuntos. La envidia está íntimamente vinculada con la pulsión de muerte, que es lo destructivo, y con ello el odio. Bueno, profesor Lombardi, sí, fantástico. Ya callo a Franz. Bueno, muchísimas gracias, Franz y Gaba, por esta primera intervención. Seguramente vamos a tener tiempo, luego de los comentarios del profesor Lombardi, de volverlos a escuchar. Profesor Lombardi, esta película donde observamos además también a un Boyer, ¿verdad? Viendo desde un lugar donde nadie lo ve a él, pero él puede ver a todo el mundo, ¿no? Y además lo ve de abajo hacia arriba, ¿no? Y se establece todo este, digamos, relato dramatúrgico que ya han contado muy bien Franz y Gaba. Esta película, profesor, después de escuchar estas acertadísimas intervenciones de Franz y Gaba, ¿qué puede decirnos usted respecto de estos, digamos, de estos planteamientos tan importantes, tan gruesos, en una película aparentemente sencilla o aparentemente, digamos, una más probablemente, pero termina siendo una película que lo ata a uno a la butaca y no le deja tregua? Sí, la palabra, bueno, primero siempre felicitar a Gaba y a Frank, porque realmente cualquiera de las cosas que comentaron son perfectamente respaldables y válidas y enriquecen la lectura de la película, sin lugar a dudas, ¿no? Pues esos elementos que ellos tocaron están allí. Pero voy a fragmentar un poquito el comienzo, ¿no? Sencillo, en arte hay una anécdota de Picasso. Llegó una señora norteamericana a su taller, allá en Francia, y le dijo, bueno, pínteme algo y cóbrame lo que quiera. O sea, entonces, bueno, Picasso, que tenía un gran pintor, la famosa paloma de la paz, ¿no? O sea, son dos rayas curvas ahí. O sea, él te inventaba una identidad, una imagen con dos rayas, tres rayas, ¿no? Entonces, bueno, él, con mucho gusto, cogió un papel, trazó dos, tres cosas y se lo entregó y le pidió una cantidad, no recuerdo, relativamente alta. Y dice, tanto por tan poco. Lo sencillo, ¿no? Entonces, él le contesta, ese tan poco me ha costado toda una vida poder hacerlo, ¿no? O sea, es un poco de lo que sucede con estas películas sencillas de los grandes creadores. Sí. O sea, ellos precisamente parte del, no el truco, ¿no? Sino el talento, es presentarte lo más sencillo porque el iceberg, ¿no? O sea, para que, bueno, nos entretengamos con la punta y es suficiente, pero realmente el grueso del bloque de hielo está abajo, ¿no? Y eso es quizá un poquito la riqueza del espectador o del crítico, que puede ir haciendo sus lecturas y desde diversos abordajes profesionales o personales o sentimentales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo de Gaba, totalmente de acuerdo, en el sentido, hay una definición de envidia que es tristeza del bien ajeno. O sea, tristeza del bien ajeno. O sea, yo no te envidio lo que tú tienes, sino, o sea, la casa, el tamaño del automóvil y tal. Eso sería un poquito la parte material de la envidia, ¿no? Un carro como el tuyo, sino tengo tristeza de algo que tú tienes y yo no tengo. O sea, un poquito el juguete del niño, ¿no? La envidia del niño. O sea, que hay un sentimiento elemental. Eso por un lado. Esa misma envidia también, bueno, lleva al deseo insatisfecho, llega a tener yo calor, tu frío, yo calor, etcétera, ¿no? Entonces, también eso es válido, lo que decía Frank con respecto a un poco la insatisfacción, ¿no? Y que en cada cultura tiene sus manifestaciones. En el caso latinoamericano es un poco el rencor, ¿no? O sea, la envidia que se convierte más que en competencia, rencor, porque en otras partes la envidia se convierte en competencia. Entonces es una cuestión complicada, pero que está presente en las relaciones humanas, ¿no? Está presente en las relaciones humanas.
Ahora, yo quería un poquito marcar la parte cultural, sociológica y política que también fue tocada, ¿no? Japón, de pronto estoy exagerando, pero en Asia tiene fama, un poquito la fama que tiene en Europa los alemanes. O sea, que ellos llegaron a creerse realmente una raza superior. Porque a pesar de que, como muy bien decía Franz, ellos tienen múltiples influencias, no hay raza pura, eso lo hemos hablado otras veces, pero ellos tienen, por ejemplo, una minoría que no recuerdo el nombre, que no llega al 6-7% de su población, que ellos lo ocultan en términos del discurso oficial, porque el japonés es un japonés puro, no mezclado. Y son tan fanáticos de su pureza, yo no he ido a Japón, lamentablemente, pero bueno, he conocido a alguna gente que conocí un embajador costarricense, muy amigo mío, que fue embajador 8 años en Japón, un gran admirador de Japón, ¿no? Entonces, por ejemplo, las prostitutas caras o selectas están reservadas, o sea, hay un grupo solamente reservada para japoneses. O sea, porque si no, no tendrían posibilidades, porque se contaminarían con las razas inferiores, ¿no? Entonces, ellos un poquito, entonces, en la cultura japonesa, en ese sentido, tiene unos códigos muy formales, en donde el protagonista no es el individuo, sino el protagonista es la comunidad. Y por eso, un amigo mío, filósofo, que estuve en Japón varias veces, él me decía que de todo lo que más le llamó la atención en Japón fue que cuando lo llevaron a un preescolar, vio marcado en el piso las pisadas, unas pisadas, como en fila, ¿no? Entonces preguntó por qué. Él dice, bueno, es que los niños, desde que entran al preescolar, el ingreso al salón de clase es cada quien pisando la pisada que le toca. O sea que el sentido de comunidad, y cuando él preguntó, ¿y por qué es eso? Él dice, bueno, la única explicación que nosotros tenemos para haber sobrevivido a unas islitas miserables, hostiles, azotada por tsunami, bueno, por todo ese del mundo, guerra atómica, etcétera, es que sabemos actuar en comunidad. Entonces, hay como una especie de un orden cultural, a mi juicio, que está muy marcado en Kurosawa, en general, en toda su filmografía, porque a su manera él era muy culto y había vivido el encuentro con Occidente, pero era muy japonés en ese sentido. Entonces, hay como una especie de concepto, vamos a llamarlo cultural, hasta inconsciente, si se quiere, de que hay un orden en mi casa que es mi cultura. Y hay un desorden en mi casa que la han traído los de afuera, que es un poco el papel de la relación traumática con Occidente. Ellos entendieron que sin la influencia occidental no iban a poder conservar, o sea, su hegemonía o su pretensión hegemónica, porque ellos siempre tuvieron una pretensión hegemónica en sus entornos, ¿no? De Asia, del Pacífico. Entonces, en este caso, entonces la película se plantea un poquito el orden desordenado por las malas influencias. Entonces, el protagonista de la película, de juicio, es un colectivo. Son los policías. La policía no está individualizada en nadie, sino es un cuerpo que funciona como un reloj, como una máquina. Sí. O sea, aquello es, inclusive, la mitad de la película se explaya en ese orden perfecto de una respuesta racional a un problema en donde todo el mundo va a cooperar, todo el mundo no, o sea, la policía va a cooperar. Y al final ellos logran restablecer el orden, logran restablecer la justicia. O sea, ni el delincuente queda reivindicado, ni tampoco el amo, el gondo. Un ingrediente occidental muy antipático es que el rico es de origen humilde y el otro es médico, recién graduado. Sí. O sea que del estatus social, también en Japón,
sea, ser médico te da un estatus. Entonces, un poco el problema de cómo que en Europa se vivió con la aristocracia y el rechazo a la nueva burguesía, ¿no? O sea, unos señores toscos, pero con dinero. Yo tenía linaje y prosapia, pero estoy arruinado. Entonces, eso también se plantea en Japón. Entonces, hay una doble afrenta allí, o una triple afrenta. Está la afrenta de la clase social. Tú lo tienes todo, yo carezco de todo, y de pronto yo soy médico y tú eres un zapatero. Después viene la afrenta, o sea, de que tus hábitos occidentales, porque fíjate, al principio no hay virtud. Sí. En el grupo de los ejecutivos no hay ninguna virtud, y nadie es mejor que nadie. O sea, se están apuñalando todo y el secretario termina traicionando al otro, se vende, después lo quiere comprar. O sea, realmente la perversión total. Para la mentalidad japonesa ese es un escándalo. Un escándalo, pero si ellos no lo hacen, no pueden competir en el mundo moderno. Entonces, la gran contradicción, y la película a mi juicio lo refleja, es que ese conflicto de dos culturas tan diferentes entran en conflicto y me crean prosperidad quizás, me hacen valer del mundo, pero me han contaminado. Recuerden que hay un escritor emblemático japonés, Mishima, sí, que termina suicidándose. Él tenía todo un planteamiento de regresar a las virtudes de la sociedad japonesa, ¿no? Entonces, ese conflicto, a mi juicio, Kurosawa también lo vive. Pero claro, es como cuando tú tienes que adaptarte para sobrevivir o generar respuestas, pero en tu corazón íntimo, en tu sentimiento íntimo, de alguna manera tú estás resentido. Entonces, la observación que hace Fran también es correcta. O sea, ¿quién me trae la droga? ¿Quién me degrada a los yonkis? ¿Quién me acaba con la sanidad de un orden social establecido y ordenado? O sea, la fiesta norteamericana, ¿no? En fin, de mucha contaminación occidental. Porque recuerden que ellos estuvieron ocupados, ¿no? O sea, para ellos hubo una doble humillación. Sí. Hubo la derrota militar, pero hubo también la ocupación por varios años, y después, bueno, la realidad se impone y adelante. Pero entonces ese conflicto lo vive Kurosawa en su filmografía, a mi juicio, se puede buscar en varias películas, y en esta película está bien expresado. O sea, él reivindica un orden social. Recuerden que cuando hubo la derrota japonesa, una de las condiciones de los norteamericanos, de MacArthur, era rendición incondicional y también entregar al emperador, y se acabó el imperio y se acabó. Entonces los japoneses dijeron, nosotros podemos aceptar la derrota, porque militarmente perdimos, pero no vamos a entregar al emperador. Y MacArthur dice, si usted quiere, bueno, siga batallando, nosotros no vamos a entregar al emperador. O sea, ellos no podían entregar el alma, porque en este caso el simbolismo del emperador es un orden cósmico, sí, es no solamente un orden cultural y social, sino que él representa el símbolo de la grandeza, de la superioridad, o lo que ellos se crean, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí está planteado eso. Entonces hay un protagonista colectivo que es el orden social, el desorden producto de la derrota y la ocupación, y después vienen las nuevas clases emergentes, que en este caso sería la burguesía o los ejecutivos japoneses, que se contaminaron tanto que ninguno de ellos es confiable, ¿no? Porque si bien la interpretación que se dio de Gondo es que él termina pagando, pero fue empujado. O sea, la observación que hace Frank, mira, no te dejes ganar por el otro, ¿no? O sea, eres hijo de chofer. O sea, tú eres hijo mío. Aunque tenga el mismo traje, no son lo mismo. Y usa cualquier arte, el más cobarde, mata por detrás. O sea, eso no es nada samurái. O sea, eso va contra todo honor, ¿no? Y después, cuando le dicen que el hijo es el que está secuestrado, él está dispuesto a pagar. Pero cuando le dicen que el hijo es el chofer, dice, lo voy a pensar. Sí. O sea, ahí hay una duda muy humana, si uno quiere, pero yo lo leo en otro código, ¿no? O sea, que tú eres una mercancía. O sea, yo le doy el valor a la mercancía, o sea, el ser humano deshumanizado. Entonces, esa clase, que es la que domina a Japón,
desde aquella época y antes un poquito más y ahora más que nunca, o sea, era despreciada en el fondo por gente como Kurosawa. Sí. O sea, que no merecían lo que tenían. Entonces, el médico resentido, envidioso, posiblemente a nivel personal, es válida la lectura, pero ahí está representando un poquito un sentimiento colectivo muy generalizado. Es que tú no mereces lo que tienes, porque ni arriesgas tu vida, no tienes honor, estás dispuesto a cualquier malandrería. Entonces bueno, de ese conflicto, a mi juicio, pues la película se va desarrollando de una manera bastante adecuada y lógico, el espectador mantiene su interés y es muy interesante todas las peripecias, etcétera, ¿no? Pero yo lo encuadraría sin descartar en absoluto nada de lo dicho por Gaba y por Fram, al contrario, lo avalo 100%, pero yo lo encuadraría un poquito en ese orden cultural, sociológico, político, sí. Porque para el orden social, el orden político es clave. O sea, el orden social o sea, responde a un orden cultural, en donde las jerarquías tienen que estar bien establecidas. Porque el problema de la jerarquía es que cuando es producto de un no mérito, las jerarquías son antipáticas, pero cuando son producto de un mérito, las jerarquías son necesarias. Sí, la meritocracia, parte del problema venezolano y en América Latina, es que si van a operar a alguien, el que cuida la portería del hospital opina sobre qué tiene que hacer el cirujano. Que es un poco muy nuestro, ¿no? O sea, nosotros en la universidad hemos vivido ese conflicto 50 años, 40 años, especialmente en los últimos 20 años. Resulta que la ley es muy clara, comunidad académica. ¿Qué es una comunidad académica? Profesor y estudiante. Pero bueno, entonces vinieron los populistas y dijeron comunidad laboral. Entonces todos somos iguales. Entonces, claro, nosotros hemos confundido la igualdad como lo igualado, que no es lo mismo. En este momento, por lo menos, o sea, es decir, que un profesor universitario, aquí estoy hablando con todo el resentimiento del caso, ¿no? O sea, sin envidia, un profesor universitario esté ganando $10 mensuales frente a cualquier ladrón en cualquier cargo más o menos, cualquier matraquero, bueno, eso no es ser igualado, eso es la anarquía, es el caos. Claro. Un terrible ejemplo. Eso la sociedad moderna, para que funcione, a pesar de que es democrática, pero tú no puedes anular la meritocracia, que es un poco el mensaje subyacente en la película. O sea, tú puedes ser millonario, pero con honor. O sea, realmente no es la riqueza quien te hace diferente o mejor, sino un código de honor. Sí. Entonces, eso es lo que realmente se está reivindicando. Un orden social sobre un orden cultural y un orden valorativo, en donde tú no puedes, todo vale, todo el mundo es igual, todo el mundo sirve, todas las obras de arte son iguales, cualquier libro es bueno, no. O sea, la relativización de las cosas termina confundiendo lo valioso y lo no valioso. Entonces yo creo que en ese sentido Kurosawa está muy claro, ¿no? Él dice, vamos a restituir el orden, pero no el orden fascista ni nazi, sino el orden natural de las cosas, en donde lo virtuoso, cualquiera sea la interpretación cultural que se le dé, tiene que tener un lugar preponderante. Cierto. Porque si no, entonces realmente una sociedad no tiene futuro, no tiene destino. Es un poco de los grandes dramas de la contemporaneidad, que si no empezamos a buscar, o sea, cuál es lo virtuoso para la sociedad contemporánea, pudiera suceder que se nos vaya de la mano tanta habilidad tecnológica y tanta habilidad de progreso material, etcétera, ¿no? Porque realmente tiene que haber, o sea, el desorden creativo es válido en el sentido de la imaginación y la búsqueda, pero de ese desorden creativo después tiene que generar una respuesta social, una respuesta cultural, en donde tiene que ser algo que permita identificar positivamente a una comunidad. Esa es la historia antropológica humana. Si no hay identificación positiva de una comunidad, está lista, pues. O sea, cualquiera la puede controlar o dominar. Así que yo creo que Kurosawa está muy claro
en su función, tiene el talento, pues lo expresa en sus diversas películas, ¿no? Como ya es habitual, hemos escuchado una magistral eh, valoración del profesor Lombardi en relación a temas que exceden, que están incluidas en las películas que vemos, pero que la exceden en el sentido de las derivaciones que podemos extraer de ellas, ¿no? Ojalá que esto que usted acaba de decir, profesor, sea un canto que se oponga a los crecimientos de los populismos, esos que hacen que, como dijo Gaba en algún momento de este programa, se plantea, se proyecta la destrucción, la igualación hacia abajo, destruyendo las construcciones sociales, las estructuras que nos hemos dado progresivamente y que establecen, digamos, los entendimientos que hay que desarrollar progresivamente, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa, pero yo estoy seguro que Gaba y Franz tienen algunos comentarios que hacer. Antes de cerrar el programa, vamos a tener unos minutos adicionales, porque yo creo que bien merece lo peli. No, yo creo que algunos minutos adicionales, no los vamos a medir. Creo que lo merece la película, creo que lo merece el nivel de los análisis que hemos escuchado de Gaba, de Franz y del profesor Lombardi, y creo que esta es una película que se yergue por simplemente un relato cinematográfico para conectar muy profundamente con valores sociales y filosóficos de la vida. Adelante, Franz y Gaba. Bueno, solo que el programa de hoy, no porque estaba yo, sino porque estaban Gaba y el profesor Lombardi, me encantó. O sea, y también el círculo que hizo el programa y cómo el rector Lombardi finalmente lo cerró, me encantó. O sea, este es un programa que voy a guardar ahí de colección. Pensaba mientras hablaba el profesor Lombardi, bueno, varias ideas que me venían a la mente, como la ibris, lo que yo hablaba al principio, no es solamente un concepto individual, sino es un concepto colectivo, y cómo digamos, esa ética colectiva tiene un gran peso en todos nosotros. Pero nada, me encantó, les agradezco realmente, o sea, esta tribuna, este foro, o sea, es sumamente enriquecedor para nosotros que estamos lejos de Venezuela y que hemos hecho de estos programas precisamente un punto de contacto hacia lo que más queremos, ¿no? Que es Venezuela. Sí, sí, yo pensaba en que definitivamente, y esto me faltó decirlo también, pero lo dijo después el profesor Lombardi perfectamente, que aunque el resentimiento es un proceso psicológico, cuando hablamos de resentimiento social estamos hablando de un proceso sociológico y que justamente se instaura y se pone como, y de hecho los discursos de resentimiento están como si se habla de un individuo, como si todos somos lo mismo, porque una de las cosas que no se tolera en este aspecto arcaico temprano de la personalidad es justamente la diferencia. Entonces es, bueno, todos como una masa. Entonces es la patria, el pueblo, la prole, o sea, todos como si es un individuo indiferenciado, y somos todos lo mismo aquí, y el enemigo además también es un individuo. Los escuálidos, los gusanos, mira, yo sé que los textos de Nietzsche son indigestos, pero eso es exactamente lo que él denuncia. Exacto. Con el revertimiento de la moral. Él denuncia el cristianismo específicamente, porque el cristianismo es una igualación. O sea, voltea la tortilla y vuelve los esfuerzos virtuosos individuales, claro, como algo negativo. Es que borrar las diferencias, eso, el igualitarismo, sí, es borrar las diferencias en el otro. Y una sociedad para avanzar necesita sujetos diferentes, individuados, claro, que no son todos una masa. Claro. Pero como lo explicó el profesor Lombardi, bueno, o sea, más. Pero bueno, en lo que tú decías que esto para nosotros es un punto de acercamiento a Venezuela, es también un punto de resistencia, ¿no? O sea, desde Venezuela, los que se conectan, nosotros acá, o sea, dentro y fuera de Venezuela, yo creo que hay dos cosas que son realmente la resistencia a estos procesos destructivos. Uno, lo decía Freud claramente, Eros
amor, creación y pensamiento. O sea, Sí. poder pensar es una forma de resistir y amar es una forma de resistir. Creo que es como Lo que hacemos lo que se aquí. puede hacer, ¿no? Pues fantástico, Gaba, Franz. Yo creo, yo comparto con ustedes lo que acaban de decir. Yo que como ustedes también me encuentro eh, fuera del país, también para mí es un placer estar en este espacio que es un puente con Venezuela y agradecerle al profesor Lombardi esta oportunidad generosa que nos da a nosotros y a todas las personas que se conectan cada jueves. Hay personas que están en Venezuela y en otros países del mundo que establecen esta comunicación porque yo estoy convencido que tienen la necesidad, como todos nosotros, de conectar con cosas que nos unen y no con cosas que nos separan. Muchísimas gracias, profesor Lombardi. Los Me minutos gustó finales. mucho lo de la convocatoria venezolana, ¿no? Me gustó mucho eso porque yo creo que un poco también de eso se trata, ¿no? O sea, Venezuela desarrolló muchos talentos, muchas experiencias, creó varias generaciones de gente muy preparada que nos está llenando de orgullo y nos están representando dignamente afuera. Y parece mentira, no se les reconoce. Entonces, bueno, estos programas ayudan a conocer las cosas importantes que está haciendo Juan Carlos en Madrid, España. Yo sigo tu cuenta en Twitter, la mucha actividad y la promoción del talento venezolano a nivel de cine fundamentalmente. Y el caso de Fran y Gaba, el hecho que se presenten como venezolanos y en su entorno vayan generando este tipo de actividades, su programa, etcétera. Bueno, eso realmente es lo que la identidad. La identidad es cuando las cosas positivas son mostrables, ¿no? Y no esa ridiculez del Venezuela Petróleo, Venezuela Miss, Venezuela Chabacana o Saudita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos dando un paso cualitativo en las peores condiciones, pero bueno, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Así que creo que realmente vale la pena que nos sigamos encontrando. Así Sí, será. concuerdo. Y bueno, y el arte una vez más demuestra cómo desde rincones aparentemente imposibles se pueden conseguir y derivar valoraciones que nos unen en vértices realmente sorprendentes. Hemos estado en torno al ciclo de Kurosawa y hemos analizado el Japón feudal y hemos analizado el Japón más moderno y el Japón diferenciado en sus estratos sociales y estamos conectadísimos con el conocimiento y con la creación. Amigos, el día de hoy lo hemos dedicado al infierno del odio, una película que en japonés se titula Tengoku to Higoku y que en inglés, como ha dicho también Franz, se denominó High and Low, alto y bajo, el cielo y el infierno del odio. Quienes no han visto esta película, se las recomendamos profundamente. Totalmente. Por favor, procúrenla, no se van a decepcionar. Las 2 horas y pico que dura son absolutamente sin desperdicio. La próxima semana, si todo sale bien, vamos a estar abordando la película Dodesca Den, que de alguna manera está emparentada con esta película El infierno del odio, en otro tenor, pero guarda una cierta parentela. Vamos a tener de nuevo otros invitados especiales de la misma calidad como lo que hemos tenido el día de hoy y en días precedentes. Invitarlos entonces al próximo jueves 30 de septiembre, cuando finalizaremos el ciclo homenaje a Akira Kurosawa, en nombre del profesor Ángel Lombardi, de Franz Conde, de Gaba Reyes, también en nombre de Viviana Márquez, del Cineclub Universitario de la Universidad del Zulia, en nombre de Jesús Lombardi, del Teatro Baral, agradecerles su sintonía e invitarlos cordialmente al próximo jueves. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas Hasta gracias. luego, Gaba, y hasta Gracias. luego, Chao, Franz. profesor, chao. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias por la Gracias a invitación. quienes nos acompañaron. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego.